Es la justicia. Si vamos al origen de la palabra justicia, su etimología, esta viene de justitia, proveniente del adjetivo justus, que significa justo, recto o apegado al derecho. Cuando la gente pregunta qué es la justicia, muchas veces se dan respuestas con situaciones o ejemplos, pero que nunca te dan la definición. Podría ser como hacer lo correcto, pero ¿respecto a qué? Correcto respecto a qué marco moral. Considerando la definición de justus, podríamos decir que respecto a la ley, pero ¿es la ley realmente justa? En un país donde la gente vive bajo una constitución disfuncional, donde las leyes no funcionan, o peor aún, las leyes apremian el mal actuar, ¿es justo seguir dichas leyes? En la antigua China existían las leyes suntuarias, por ejemplo, que delimitaban la vestimenta según clase social. Imagínate un día, tú eres un plebeyo chino que encuentra una polera amarilla con un símbolo imperial en el piso y te la pones porque tienes frío. El próximo día, exterminio de los 9 clanes. Tu familia completa tiene un bambú que entra por donde la comida sale y sale por donde la comida entra, incluyendo el perro. O sea, es bizarro seguir estas leyes o pensar que estas leyes son justas más bien. Incluso considerando la legislación funcional, coherente, que permite una armoniosa coexistencia social, no perfecta, pero la permite. ¿Cómo podemos saber que sus leyes son justas? O sea, ¿cómo sabemos, cómo estamos seguros de que la ley que nosotros hacemos es infalible en juicios? Que es de una sola correcta interpretación. Que cuando se enjuicia a un ciudadano, este no va a sufrir una injusticia. La justicia que tenemos internalizada. Para profundizar acerca de la justicia, tengo que hablar de cómo nosotros percibimos la justicia y arrojar luz al concepto de justicia que tenemos internalizado. O al menos eso creo yo. Y es que no usamos la justicia como marco por el cual basar nuestras acciones. Después de todo, cuando hablamos de alguien justo, no solemos referirnos a una persona que sigue la ley, sino nos referimos al tipo de persona que hace que una interacción entre dos entes conscientes sea éticamente balanceada, si es que puedo ponerlo de una manera más comprensible. Tengo un ejemplo. Si Pedro y Juan están recogiendo manzanas de un árbol, Juan se sube al árbol y Pedro atrapa las manzanas, se dice que Pedro es justo si él, al tener la opción de escapar con las manzanas o quedarse con la mayoría, espera a que Juan baje y reparta las manzanas según el mérito de cada persona. Lo que sucede es que al crear una legislación en beneficio de todos, las leyes nacen de un marco moral el cual es implícito y compartido por todos. Me explico. La gente tiene una idea de lo que es bueno, que se forma a través de sus vidas, mediante sus experiencias, y cuando la gente forma una sociedad grande o inestable debido a conflictos de interés o de fiabilidad entre sus miembros, se crean reglas, barra leyes, que mediante restricciones con consecuencias de no seguir dichas restricciones, permiten que existan el bien que ellos mismos tienen interiorizado. Pero cuando hablamos de que se hizo justicia, no hablamos de que las leyes se cumplieron, sino que hablamos de que la consecuencia de las acciones de aquel que no siguió el marco legal fueron apropiadas a lo que el criminal hizo. Si a un niño se le da la pena de muerte por robar una manzana, no se dice que se hizo justicia, a pesar de que haya seguido el marco legal. De las leyes del Estado hipotético, obviamente. No, esto no es el caso en ningún país. Pero no, cuando nosotros hablamos de justo, entonces, es cuando se cumple con el reglamento moral que tenemos interiorizado, pero de una manera muy específica. Bien general y la justicia. La justicia es un tipo de bien, diferente al bien en términos generales. Decir que se hizo algo justo es muy diferente a decir que se hizo algo bueno. La justicia tiene que ver con un tipo de balance del valor. Voy a dar un ejemplo desde un punto de vista de valor subjetivo. Digamos que trabajas bajo un jefe que tiene recursos ilimitados. Este jefe te dice que al trabajar un tiempo determinado, al terminar dicho tiempo y haber hecho el trabajo bien por el cual se te contrata, te debe dar una cantidad X de dinero. Lo cual, si es que se da el caso, terminas el trabajo y te da la cantidad X de dinero, sería bueno. Y
no solo sería bueno, sería justo, porque es lo que se acordó. Pero si se te da 2 veces la cantidad de dinero al final del tiempo de trabajo, esto no sería justo, pero sí sería bueno, pensando a que el jefe, como al tener recursos ilimitados, no va a perder absolutamente nada al pagarte el doble y obviamente pensando en que tú no vas a hacer nada malo con el dinero, malo subjetivamente. Lo que es justo lo es porque es un fenómeno moral en el cual las variables del fenómeno crean una interacción ética de valor nulo. Es como un intercambio equivalente, en el cual generalmente una variable sacrifica y la otra es recíproca al sacrificio con algo del mismo valor ético, como entre un criminal y el sistema de justicia, o entre una persona que se esfuerza y el que le apremia acorde a su mérito. Ocupando números para dar una buena explicación, si las variables son personas y una de estas personas genera un mal a la otra que equivale a 10 puntos, con la intención negativa equivalente a 5 puntos extra, lo justo sería que la víctima recupere los 10 puntos generados por el mal y al victimario se le inflija un daño de 5 puntos, equivalente a su intención. Pero aquí está el problema. ¿Cómo identificamos el valor ético de la contribución de cada variable? ¿Podemos siquiera saber que nuestro marco moral es objetivo? O en otras palabras, ¿cómo identificamos el puntaje? El humano como ser incapaz de justicia. Nosotros buscamos el bien, y muchos de nosotros lo buscamos a través de la justicia. Creemos que fuera del ámbito legal, si actuamos de manera justa, generamos un bien en el mundo. Cuando uno quiere ser justo, uno se vuelve juez, uno juzga. Y para un juicio justo se necesita ser consciente de la realidad objetiva, un conocimiento verdadero de la metafísica de todo. Se necesita saber el valor de las cosas, se necesita ser imparcial para dar el veredicto y se necesita el poder de cumplir con el veredicto justo. Entonces, refiriéndome a lo que he mencionado antes, ¿quién puede ser totalmente imparcial y equitativo al tomar una decisión para lograr la objetividad? Pues puede ser alguien que no esté involucrado en la problemática presente, pero ¿bajo a qué valores van a juzgar a los individuos y o decisiones tomadas en la situación? A lo que me refiero es que como el juez tiene experiencias y vida previa a la problemática, este mismo tiene desarrollado dentro de sí una jerarquía de valores, donde las ideas personales determinan cómo es que un valor sopesa a otro, eh, con el fin de dar un veredicto o una decisión. El factor de la jerarquía de valores personal del juez hace que el veredicto sea subjetivo, y que otro juez puede haber diferido debido a una diferente jerarquización personal. En el caso de leyes preestablecidas, estas fueron hechas por individuos con una jerarquización de valores en mente. Eso significa que las leyes se han creado bajo una verdad subjetiva y por lo tanto no son perfectamente justas. Solo son equitativas de modo que aplican para todos de la misma manera. La subjetividad del veredicto hace que la justicia hecha por un humano sea imperfecta, y que no es imparcial, porque la persona favorece un valor frente a otro, muchas veces sin un razonamiento completamente formado y solamente internalizado como un tren de pensamientos causado por el conjunto de eventos que marcaron la vida de la persona. Entonces, ¿cómo es que alguien o algo pueda dar un veredicto imparcial? Pues para que se logre un veredicto totalmente imparcial, el juez debe de ser omnisciente, debido a que el juez necesita el conocimiento de todo lo que involucra el caso, tanto como lo externo, y también necesita saber todas las verdades universales. Con esto hago alusión a que para saber qué decisión tomar, el juez debe de saber qué es prioridad de manera objetiva, factual y abstracta. Por ejemplo, en un caso hipotético, el juez debe de conocer todas las variables que influyen en el caso y debe saber las respuestas a preguntas como el valor objetivo de los bienes como la justicia, el amor, la verdad, etc. Además, el juez tiene que estar cometido con todo su ser a ser justo, porque que sepa lo que es justo no significa que lo va a llevar a cabo. También cabe mencionar que en caso de que el juez sea omnisciente, el juez debe ser omnipotente para llevar a cabo el veredicto justo. En el mundo humano siempre se da un veredicto que está limitado a ciertas opciones. En el ejemplo de la justicia hecha por los estados actuales, después de un juicio formal, la sentencia puede ser prisión, multas o compensación monetaria, pero el juez no puede hacer justicia perfecta si él no es omnipotente, ya que
este no puede entregar lo que es justo. Digamos que, en un caso hipotético, el juez omnisciente, en un caso, valga la redundancia, donde una persona asesinó al hijo de una madre, determina que lo justo sería devolverle el hijo a la madre y penalizar al asesino. No voy a profundizar en la penalización del asesino por el hecho de que no aporta a lo que deseo ejemplificar. Pero si el juez no tiene la capacidad de devolver a la vida el hijo muerto y entregárselo a la madre, entonces no se puede hacer justicia. Lo que se concluye es que los prerequisitos para la justicia, además de ser una buena voluntad, es necesaria la omnisciencia, omnipotencia y... o sea, la voluntad que ya dije, perdón. Entonces, el único ser que es verdaderamente justo sería Dios. El problema que hay con que no se puede hacer justicia es que la justicia imperfecta del ser humano tiende a perjudicar a los juzgados, creando descontento en las personas involucradas en el caso. Este descontento tiene su causa en que los juzgados, o variables, como los quieras llamar, tienden a desarrollar su propio razonamiento del caso, muchas veces motivado por la autocompasión humana o la perspectiva del propio individuo, eh, y en consecuencia diferir con el veredicto. Después se puede crear un conflicto entre la gente que está a favor del veredicto y la que está en contra, creando un ciclo de casos injustos y enemistad entre los individuos involucrados. Ahora, yo no estoy en contra de los sistemas judiciales de la actualidad. Al fin y al cabo, somos seres que al vivir en sociedad de alguna manera tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones y sufrir consecuencias cuando obramos de mala manera. Mala. Mi punto es que las consecuencias tienden a ser inapropiadas para el caso, ya que los criterios con los que se juzgan fueron, son y serán creados por seres humanos o creaciones de la humanidad. Por eso mismo, les pido que no intenten ser justos en sus vidas privadas, sino que intenten ser buenos, intenten perdonar, reparar y defender. Después de todo, la desgracia de un victimario no beneficia a las víctimas. La justicia de unos es la desgracia de otros, y son los desgraciados los que en un futuro perseguirán la justicia propia, creando un círculo vicioso que no beneficia a nadie.